en esta mañana yo quiero compartirte algo que lleva tiempo rondando mi corazón. Y yo ayer en esta reunión, a través de unas palabras que dijo el director de jóvenes, Alex, él puso un ejemplo que me confirmó algo que yo llevo sintiendo en mi propia vida, ¿vale? Yo, los que me conocéis, soy una persona que suelo predicar de mis experiencias, suelo predicar de lo que Dios me habla a mí, no suelo predicar porque hay veces que hablamos tan profundo que ni nosotros nos entendemos, ¿eh? Suelo ser alguien práctico, alguien que habla de lo que yo vivo cada día. Y él compartió una imagen que a mí me encantó. Él agarró una caja y dentro de la caja había cosas como odio, rencor, no sé, envidia y un montón de cosas, ¿no? Y él decía que cuando Cristo venía a nuestras vidas, Él cogía todas esas cosas, las vaciaba, la caja era nuestro corazón, y las llenaba de amor, de gozo, de paciencia, de perdón, ¿verdad? Y esa era la nueva transformación que Dios hacía en nuestras vidas. Pero decía que a veces, algunas de esas cosas se quedaban en el fondo de la caja. Entonces de repente tú metías la mano y en vez de sacar paz, sacabas odio. Y en vez de sacar amor, sacabas rencor. Porque se te había quedado el papelito, ¿no?, en el fondo de la caja y no te habías dado cuenta. Él hablaba de que realmente cuando conocemos a Dios tenemos que vaciar completamente la caja y poder llenarla de todo lo contrario a lo que hay ahí. Porque al final del día, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si tú tienes que hablarle a alguien, si tú tienes que transmitir esperanza a alguien, o si tú tienes que compartir a alguien, vas a hablar de lo que hay en tu corazón. Y si en tu corazón hay queja, pues si alguien viene a quejarse, le vas a decir, macho, es que tienes toda la razón del mundo para quejarte. Yo me quejaría más todavía, ¿no? Si yo estuviera donde tú, no pararía de quejarme. Si tienes tu corazón lleno de Dios, de poder decir, mira, vale, la situación es difícil, pero sabes que puedes tener esperanza, porque Dios está contigo y no te va a dejar en la estacada. Pero para eso tienes que estar lleno de Dios. Y a mí es algo que me tocó, porque sabes que como nosotros, como cristianos, como iglesia de Dios, y yo sé que lo que voy a compartir hoy quizá a alguno no le gusta demasiado, pero lo siento. Dios sabe que mi intención no es confrontar a nadie, sino expresar algo que hay en mi corazón. Mira, como iglesia tenemos que buscar la santidad. Hay pocos amenes. Mira, hay una santidad posicional que tú y yo tenemos. Dios nos ve a través de la sangre de Jesús y somos santos. Esa es una santidad posicional. Dios te la da en el momento que tú aceptas a Jesucristo. Pero hay una santidad progresiva que es la que tú y yo tenemos que buscar cada día para que el carácter de Jesús se forme en nuestro corazón. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros. O sea, tú no le puedes decir a Dios, Señor, santifica. No, Él ya te santificó a través de la sangre de Jesús. Pero Él no puede decir, Señor, quítame este pecado. No, eso te corresponde a ti, no a Él. Señor, cámbiame este hábito. No, eso te corresponde a ti, tomar una decisión y pedirle a Dios que te dé la fortaleza para llevarlo a cabo. Pero si no, sería muy sencillo. Tenemos que caminar y dejar que el carácter de Jesús se forme en nuestras vidas. Eso es como cuando le dices al Señor, Señor, quiero adelgazar. Y Dios te dice, DDT, deja de tragar. ¿Vale? Pues es lo mismo. Esto es así. Esto es así. No puedes ir al McDonald's y orar para que el Espíritu Santo le quite la grasa a la hamburguesa. Eso no funciona. Mejor cómetela vegetal o ni la pruebes. Es más, ni te acerques al McDonald's, ni a 300 metros del McDonald's, para que no caigas en la tentación. Porque luego dirás, es que el diablo me tentó y puso un letrero de McDonald's y una hamburguesa. No, el diablo te tentó. Fuiste tú que querías comerte la hamburguesa. Dejemos al pobre diablo, que a veces lo deprimimos, le echamos la culpa de todo. Yo creo que tendré que ir al psicólogo alguna vez. Porque le echamos el marrón de todo al diablo. El diablo, y el diablo, y el diablo, y el diablo. Pobre diablo, dejémosle en paz un rato. Y empecemos a asumir nuestra propia responsabilidad en las cosas. Debemos de buscar esa santidad. En muchas ocasiones hemos dicho que en Cristo siempre nos tenemos que mover hacia adelante. A mí esto me encanta, porque Dios te llama a una vida en movimiento. Dios te llama de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dios te llama a crecer, nunca a menguar. Sí debes de menguar tú para que su presencia crezca. Pero Dios no te lleva hacia atrás. Dios siempre te lleva hacia adelante. Buscando una perfección que solamente podemos alcanzar en Cristo.
Ahí me encanta esto que dice la palabra, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar, la va a terminar. Dios siempre va a ir perfeccionando nuestras vidas, aunque a veces no sea demasiado sencillo. Nunca podemos dejar, mira, nunca en nuestra vida cristiana, aún en nuestra vida cotidiana, nunca podemos dejar de movernos. Porque el día que dejes de moverte, quedarás estancado en un lugar al que no perteneces. En el momento en que tú dejes de crecer, en el momento en que tú dejes de avanzar, te vas a quedar estancado en un lugar que no es tu meta. Porque tu destino no es quedarte estancado, tu destino es la victoria, tu destino es la gloria. Fuiste creado para ser cabeza y no para ser cola. Ese es tu destino. Pero muchas veces cuando dejamos de crecer, nos quedamos estancados en lugares que no nos corresponden, que no fueron diseñados para nosotros. Y nos estancaremos en lugares donde, mira, yo conozco personas que están estancadas en la experiencia que tuvieron con Dios hace 20 años. Y gloria a Dios por esa experiencia. Pero ¿qué pasa? ¿Que no has vuelto a experimentar a Dios en 20 años o qué? ¿Estás pillado con lo que pasó hace 10, 15 años? Pues conozco gente que se quedó, tuvo una experiencia con Dios y se quedó en esa experiencia con Dios y no han avanzado. Es más, una de las razones por que no han avanzado es porque desean volver a experimentar lo que experimentaron, y eso es imposible. Tú no vas a volver a vivir el mismo segundo ni sentir el mismo sentimiento 2 veces, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Es imposible. Lo que viviste con Dios en el año 80 no lo vas a volver a vivir hoy. Lo que viviste con Dios en el 2018 no lo vas a volver a vivir en el 2020. Es imposible. Y hay gente que se queda ahí. Yo te necesito. Y te quedas estancado en un lugar que no te pertenece. Y en el día de hoy quiero examinar unos versículos que a veces no se suelen predicar, porque yo cuando Dios me dio dije, pero ¿cómo de qué voy a compartir de aquí? Pero saqué una enseñanza que te quiero dejar en esta mañana, y me quiero dejar a mí mismo. Ya te digo que yo cuando subo aquí predico para mí, no predico para nadie. Yo predico para mí. Y cuando bajo de aquí digo, ahora tienes que ponerlo por obra, campeón. No predico para, ¿no? Así, no, predico para mí el primero, ¿no? En Éxodo 26, del 30 al 34, la palabra de Dios dice: y alfarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul púrpura carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Hasta ahí están los querubines, chicos. Amén. Y los pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo será separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Hasta aquí la palabra de Dios. En este punto de la historia, Dios había liberado al pueblo de Israel después de casi 430 años de esclavitud. Dios había utilizado a Moisés para sacarlos de Egipto. Ellos habían visto grandes señales, habían cruzado un mar sin mojarse los pies, llevaban una nube por la mañana a la que seguían una columna de fuego que simbolizaba la presencia de Dios, habían visto a Dios moverse a través de las plagas, y ellos no solo habían escuchado la palabra de Dios a través de Moisés, sino que sabían que Dios les estaba guiando hacia la tierra prometida. Sabían que iban hacia un destino, no que iban dando una vuelta por ahí. Tenían claro el propósito del viaje, hacia dónde iban. Así que al llegar a este punto de la historia, Dios les estaba revelando algo que Él desea. Él deseaba establecer una relación personal con cada persona. Dios deseaba habitar en medio de su pueblo. Y Dios sigue deseando habitar en medio de su pueblo. Dios sigue deseando tener una relación personal con cada uno de sus hijos. Unos cuantos más versículos atrás, en Éxodo 25:8, Dios le habla a Moisés diciendo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Por qué te digo esta mañana esto? Lo hago simplemente para recordarnos que podamos entender que a pesar de que ellos estaban siendo conscientes de las cosas, a pesar de que ellos estaban viendo las señales, llegó el momento en que este pueblo, aunque sentía la presencia de Dios, no lograban experimentar a Dios. Sentían la presencia de Dios, veían la presencia de Dios, pero no experimentaban la presencia de Dios. Lo primero que aquí vemos
es que Dios le dice a Moisés, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El propósito de resumir, de edificar el tabernáculo, está establecido aquí en Éxodo 29, 45, 43, dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová su Dios. El deseo de Dios es habitar en medio de su pueblo, ¿amén? ¿Tú crees esto? Porque si no, debes de revisar tu fe. La Biblia dice que donde 2 o 3 están en su nombre, ahí está Él. Lo cual estamos declarando que Dios habita, otros versículos, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. O sea, si no crees que el deseo de Dios es habitar entre tú y yo, deberíamos de revisar a quién hemos conocido. Porque a lo mejor estamos un poco desenfocados. Pero tenemos que tener algo claro. Dios da instrucciones concretas y específicas de cómo tenía que ser la construcción. Dios no dice, ala, hacer un tabernáculo, para mí, hacer mi casa como os dé la gana. Mira, si queréis le ponéis puertas, 3 ventanillas, lo que vosotros queráis, a vuestro aire. Si queréis que tenga 8 metros, que tenga 1, me da igual. No, Dios le da medidas específicas, les da detalles de cómo tenía que ser hecho el tabernáculo. Les dice las medidas exactas, el color de las cortinas, les dice exactamente todo, punto por punto. Porque ese lugar sería el lugar donde Dios iba a residir. Y Él requería que todo fuera completo según su voluntad. Y ¿sabes qué? Te voy a poner un ejercicio. Mira, dile a la persona, pero díselo, quiero que se lo digas al que está a tu lado. Dios presta atención a los detalles. Eso. Dios presta atención a los detalles. Dios es un Dios de detalles, Dios es un Dios específico. Si tú le pides a Dios un coche rojo y lo quieres azul, te lo va a dar rojo. Porque Dios es un Dios específico, luego no te quejes. Porque no te lo da azul, porque tú solo pediste rojo. ¿Vale? Esto es así. Dios es un Dios de detalles. ¿Tú has conocido esa expresión que dice, fulanito es muy buena gente, pero he visto unos detalles? ¿Has dicho eso alguna vez o no? Hay unos detallitos que, ¿verdad? Hay unos detalles ahí, y luego va toda la crítica constructiva sobre el fulanito. Santa, aleluya. Eso es como el que dice, hermano, tenemos que orar por Pepito. Es muy buena gente, pero claro, resulta que anda en adulterio porque ha engañado a la mujer y ha dejado a los hijos pero tenemos que orar por él, ¿no? Y hacemos de un motivo de oración morbo cristiano. Y tenemos que tener cuidado con esto. Dios es un Dios de detalles. Dios presta atención a los detalles. Dios no deja nada al azar. Por eso Biblia dice que su voluntad es perfecta. Porque en Dios no hay nada al azar. En Él habita la plenitud de la deidad. Toda la deidad, no una parte de la deidad. Dios es un Dios detallista. Y seguramente algunos deberéis estar pensando, bueno, pero muy bien, Juanjo, vale, esto está muy bien, lo que tú quieras, el tabernáculo, genial, maravilloso, pero esto es para los judíos, yo no soy judío, yo soy cristiano. Ahora lo vas a entender, no te ansies. Ahora vamos para allá. Ahora lo vas a entender claramente. Mira, ¿sabes lo que dice en 1 Corintios 3, 16, 17? Si no lo sabes, te lo voy a decir o te lo voy a recordar. Dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sabes lo que tú y yo somos? Un tabernáculo con patas. Somos un tabernáculo con piernas, nos movemos. Dios ya no busca habitar en una estructura. Dios busca habitar en tu corazón y en mi corazón. Por eso dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero si somos templo del Espíritu Santo, tenemos que entender que tenemos que prestar atención a detalles que impiden que el Espíritu Santo more en nosotros. Tenemos que aprender esto. Mira, cuando el pueblo de Israel, a causa de su terquedad y de su necedad,
Dios se contrista y quita su presencia del tabernáculo, aquello se convierte en una cáscara vacía, no servía para nada, porque la presencia de Dios ya no estaba en ese lugar. Y lo que hacía importante el tabernáculo no era la estructura, era la presencia. Y si nosotros anhelamos la presencia de Dios, y si nosotros somos templo del Espíritu Santo, tenemos que prestar atención a determinados detalles que quizá hacen o impiden que nosotros podamos experimentar la plenitud de esa presencia. Dios fue explícito en sus instrucciones sobre el tabernáculo. Dios es explícito en cuanto a nuestra manera de ser y en cuanto debe de ser nuestra manera de vivir. Dios establece claramente los parámetros en los que tú y yo tenemos que vivir. Algunos son con los mandamientos, ¿verdad? Lo sabemos, ¿no? No matarás, no robarás, no harás, ¿no? Si cumpliéramos el primero, ya estaríamos bien. Si amáramos a los demás como nos amamos a nosotros, si no deseáramos a los demás lo que no deseamos para nosotros, ya nos iría más o menos el 90% de la vida mejor de lo que nos va. Pero hay otras más. Yo estudié en un colegio católico, se llamaba Pío XII, y me enseñaron los curas, y doy gracias a Dios porque aprendí algunas cosas. Ellos nos hacían rezar todos los días, antes de empezar las clases, según qué profesor rezabas una cosa a otra. Había gente que te decía el Ave María, otras veces rezabas el credo. Y había unas cosas que yo no entendía, pero me gustaban. Y luego cuando me convertí, las estudié. Cuando conocí a Jesús como mi Salvador personal, las escuché. Y son las bienaventuranzas. ¿Sabéis lo que son las bienaventuranzas del Sermón del Monte? Y en el Sermón del Monte, Jesús está dando unas normas de conducta éticas y morales bajo las cuales tú y yo nos tenemos que conducir. Eso es el Sermón del Monte. Hay unas que se refieren entre tú y Dios, pero hay otras que son entre tú y los que te rodean. Por ejemplo, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hay unas que se refieren a nuestra relación con Dios, pero hay otras que se refieren a nuestra relación con los demás. Y ahí hay normas éticas y morales de cómo nosotros, como cristianos, como hijos, debemos de conducirnos, aparte de los mandamientos y las enseñanzas que Jesús dejó en su palabra. Pero una gran realidad es que muchos de nosotros caemos, nos regalamos, a veces pecamos, a veces no, casi siempre, sino el que esté libre que me tire la primera piedra en esta mañana, porque yo no te la puedo tirar a ti. Entonces, pero ¿sabes qué? Gracias a Dios, que aunque a veces nos equivocamos, que aunque a veces pecamos, una vez que nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios nos limpia. ¿Amén? Gracias a Dios por ello. La razón por la que Dios es tan explícito en dejarnos parámetros y enseñanzas es porque el pecado causa una división entre tú, yo y Dios. El pecado hace una división entre los hombres y Dios. El pecado es la barrera que existe entre Dios y sus hombres. Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, existen muchas personas que piensan que pase lo que pase, hagan lo que hagan, Dios los ama. Hay muchas personas que piensan que pueden vivir como quieran, que aceptaron a Jesús, que todo está bien, que todo es correcto y que entonces ya no importa lo que hagan, ya no importa cómo vivan su vida. Y existen personas que piensan que una vez que aceptaron a Jesús pueden entrar en una dinámica de peco, me arrepiento, pido perdón, peco, me arrepiento, pido perdón, y entran en una dinámica de funcionamiento que no es el correcto, no es lo que Dios quiere. Y ¿sabes qué? Déjame decirte que eso es una de las peores mentiras que el diablo ha maquinado. Te voy a decir por qué. Claro que vivimos en los tiempos de la gracia. Claro que sí. Claro que la gracia de Dios nos cubre. Claro que sí. Pero la gracia, cuando tú y yo entendemos la gracia de Dios, es lo que tiene que ser aquello que nos impida pecar. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia no es una licencia para decir, vivo como me da la gana y después pido perdón y Dios me perdona y ya somos felices y todo va bonito. No.
cuando tú y yo entendemos la gracia de Dios, cuando tú y yo entendemos el perdón de Dios, el amor de Dios en nuestra vida, es lo que va a producir que digamos, pero ¿cómo puedo pecar en contra de alguien que me ama tanto? Para eso es la gracia. Lo que pasa es que nosotros a veces malinterpretamos la gracia y pensamos que todo es gracia, pero no es así. Claro que recuerda algo, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios justo, pero Dios también es un Dios santo. Y tenemos que entenderlo. Y tenemos de buscar el equilibrio entre la ley y la gracia. Hay un equilibrio. Ni todo es ley, porque entonces nos convertiríamos en fariseos, que ponen cargas que los otros no pueden llevar, y entonces te voy a decir algo, con la misma vara que midas te van a medir a ti. O sea que ten cuidado, la forma en la que mides a los demás no vaya a ser que te midan a ti con la misma vara. Y nos convertiremos en personas religiosas. Si todo es gracia y no hay ley, nos vamos a convertir en gente que todo vale, no pasa nada. Dios es tan guay que no pasa nada, Él no se ofende. Tú nada, luego pides perdón y a la marcha. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la ley y la gracia. Porque si no nos encontraremos diciendo como Pablo. Entonces, ¿qué? ¿Abundamos en el pecado para que sobreabunde la gracia? No es así. Tenemos que encontrar el equilibrio y la gracia es lo que nos tiene que impedir meter la pata. Y muchos caen en la trampa, o caemos en la trampa en determinadas etapas de nuestra vida, porque hemos permitido cosas en nuestra vida que sabemos que no son correctas. Y las hemos permitido y las permitimos muchas veces. Y ¿sabes qué? Hay un versículo tremendo, tremendo, en 1 Corintios 10:21, que Pablo enseña algo, dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podéis. Muchas veces les decimos a los jóvenes y a los adolescentes, aquí tenemos 20, yo ayer alucinaba, son como las setas, se reproducen. ¿De dónde han salido? Ahora los veo aquí todos juntos y me gusta esa iniciativa porque así controlo y sé quién falta, ¿eh? O sea, que entonces... Pero muchas veces les decimos a los jóvenes y adoptamos así una postura de estas de hombres sabios, no experimentados en la vida, ¿verdad? Y llegamos a los jóvenes y les decimos, ¿sabéis, pequeñuelos? Os voy a compartir un principio de sabiduría. Ya lo sabes así, ¿no? Y dices, no podéis desear lo bueno de Dios y lo bueno del mundo. Eso decimos, ¿verdad? Cuando salgas de aquí, dítelo a ti mismo. A ti. Entiéndelo tú. No puedes desear lo bueno de Dios, pero también desear lo que va en contra de Dios. No puedes. Y tenemos que definirlo nosotros mismos. No solamente a los pequeños. Porque nosotros somos el espejo donde ellos van a aprender. Y tenemos una gran responsabilidad hacia cada uno de ellos. Y muchas veces no nos damos cuenta de estas cosas. Así que podemos continuar, no podemos continuar con una vida llena de cosas que desagradan a Dios y decir que disfrutamos de una íntima presencia con Dios. Eso no es así. Podrás sentir la presencia de Dios, pero es que esa no es la meta, lo vamos a entender. ¿Significa esto que tenemos que ser perfectos? No, no lo vamos a ser nunca. Es imposible. La Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, es imposible, ¿verdad? Sin embargo, cuando nos equivocamos, sin embargo, cuando pecamos, y esto es algo que también debemos de entender como cristianos. Mira, yo, y te hablo de mi propia vida, ¿vale? Yo ha habido veces en mi vida que he estado peleando con hábitos, que he estado peleando con situaciones, que he estado peleando con cosas que sé que no agradan a Dios. Pero ha sido un ciclo, ¿vale? Lo he dejado de hacer un tiempo y a los 4 meses, ¡pum! O a los 6 meses, ¡pum! Era como la caja, no lo había quitado. No lo había quitado. ¿Y sabes qué? Al final, eso nos frustra. Y no podemos estar dando vueltas en círculo
luchando con la misma cosa. Mira, la Biblia dice que cuando tú te arrepientes, Dios te perdona. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Pero también hay una advertencia. Vete y no peques más. Vete y no hagas lo mismo. Tú no puedes vivir una vida pidiéndole perdón a Dios todos los días por lo mismo. Porque eso significa que solamente sueltas lágrimas de cocodrilo y te arrepientes por el castigo, no por el pecado. Porque a veces somos así, ¿verdad? Nos arrepentimos por las consecuencias, no por la acción. Claro, yo hago algo, entonces me vienen unas consecuencias que alucinas, ¿verdad? Eso es como si robas, te meten preso, y te arrepientes porque estás preso, no porque has robado. Pues cuando salgas volverás a robar. Esto es así de sencillo. Porque no tenemos que arrepentirnos de las consecuencias, sino del pecado. Debemos de entender. Y cuando nosotros llegamos a esta dinámica, vamos a entender: vete y no peques más, vete y no la hagas más, perfecciona, supera la barrera, continúa hacia adelante. Te he hecho libre del pecado, no vuelvas a atarte, vive en la libertad con la que yo te he hecho libre. Y eso es algo que debemos de empezar a entender. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Estos versículos nos revelan dos cosas. Primero, que Dios les dice que haga una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Segundo, la presencia de Dios moraría en el lugar santísimo. Moraría en el lugar... El lugar santo era santo, pero la presencia de Dios no estaba en el lugar santo, estaba en el lugar santísimo. La realidad es que el hombre no podía disfrutar directamente de la presencia de Dios. Había algo que se lo impedía, pero lo acabamos de cantar. El velo él rasgó, el velo se rompió. Mateo 5, 27, 51 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó de dos de arriba a abajo y la tierra tembló. Eso lo acabamos de cantar, de otra manera, pero es la canción que hemos cantado en la Santa Cena. Las piedras se partieron. Ahora, todo aquel que desea acercarse a la presencia de Dios y obtener su presencia en nuestra vida puede hacerlo con libertad. Ya no hay nada que nos impida acercar. ¿Sabes lo que pasa, iglesia? Que muchas veces nos conformamos con el lugar santo y no queremos ir al lugar santísimo. ¿Y sabes por qué? Porque hay que pagar un precio. Nos conformamos con la unción en vez de buscar a aquel que da la unción. ¿Por qué hay que pagar un precio? Nos conformamos con las migajas cuando tenemos un lugar en la mesa del rey, porque Él pagó por ti y por mí. Nos conformamos con ver a Dios desde la ventana cuando podemos entrar a la casa. Y sencillamente es porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Vivimos en el lugar santo, experimentamos, sentimos a Dios. Pero la meta no es que sientas a Dios. La meta es que vivas con Dios. ¿Amén? La meta no es que tú vengas aquí a la iglesia y digas: ¡guau, la presencia de Dios! Muchachos, nos quemó. Hoy hubo unción en la alabanza. Yo creo que siempre hay unción. Si no la sientes o no, ese es tu problema, pero Dios es el mismo. Tus emociones no. Hay algunos que dicen: es que cantó fulanito, y como que no. No cante fulanito menganito, Dios está. No seas tan sibarita, que aquí no hay Plácido Domingo, ¿vale? Aquí hay lo que hay y gracias a Dios. Pues tengo que cantar yo, el diablo se va por no escucharme, algún día voy a cantar. Entonces, entiende que para entrar al lugar santísimo hay que pagar un precio, pero Dios no quiere que estés en el lugar santo. Él ahí te ha llevado. Con la sangre de Jesús estás en el lugar santo. Pero Él quiere que crezcas y entres al lugar santísimo. La iglesia tiene la responsabilidad de crecer y de buscar habitar en la presencia de Dios. No conformarse con sentir a Dios, sino vivir con Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer, aunque a veces hay que pagar el precio. Nuestra meta no debe de ser llegar. Nuestra meta debe de ser permanecer en el lugar santísimo.
permanecer en la misma presencia de Dios. No podemos conformarnos con sentir solo la presencia, sino que tenemos que estar directamente delante de Él. Y eso es un reto para ti y para mí. El lugar santísimo en la antigüedad era dedicado a los sacerdotes. Si el tío entraban con medio, se ataban con una cuerda y le ponían un cascabel. Si dejaba de moverse el cascabel, hasta luego, sacerdote. Había pecado y caía fulminado. Hoy en día no. El velo se ha rasgado. Nosotros podemos ir. Entremos al lugar santísimo. Iglesia, atrevámonos a vivir una vida en la que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. Arriesguémonos a vivir una vida, atrevámonos a vivir una vida en la que verdaderamente podamos transmitir algo a las personas. Arriesguémonos a vivir una vida en la que tengamos claro lo que está bien y lo que está mal. Yo esta mañana se lo decía en el primer culto. Hoy en día hay un problema muy grave en la sociedad. Hay muchos, pero hay uno gravísimo, ¿vale? Y es que todo es relativo. Todo es relativo. Mira, yo por ejemplo veo, ¿no? Matan a una persona y le meten 40 puñaladas, ¿no? Y dicen, no es ensañamiento, 55 sí. O sea, 40 puñaladas no es ensañamiento, pero 55 sí. Y el delito es relativo, porque no es lo mismo un delito que otro delito. Todo es relativo. Hombre, eso es así, pero si lo vemos desde este punto de vista, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿No? Yo creo que algunos de, no, si que eso viviera hoy en día, pues no pasaría nada, salía unas cervecitas y se pondría hasta atrás de vez en cuando para alternar. Y relativizamos los principios. Y cogemos principios de la palabra de Dios, cogemos principios establecidos en la palabra y lo bajamos a nivel de liturgia. Y luego cogemos cosas de liturgia y lo elevamos a nivel de principios y los convertimos en fariseos. Le damos importancia a determinadas cosas, que si se puede dar palmas, que si se puede danzar, que si no se puede danzar, que si se puede... O sea, le damos importancia a liturgia y los elevamos a nivel de principio. Pero luego cogemos los principios, lo hacemos liturgia. ¿Y sabes lo que pasa? Que nos lo saltamos cuando nos da la gana. Y la historia no funciona así. Las cosas no son así. Tenemos que entender cuáles son los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Y yo lo he dicho estos 2 últimos domingos. Tenemos que ser gente que se mueva por principios, no por emociones. Por principios, y los principios los pone Dios. Por eso es complicado. A mí me cuesta mucho ser cristiano. Yo, pastor, ¿cómo dice? Ya es el pastor, ¿y qué? Yo no soy un Superman, como ha entrado ahora Dani con la capa. Yo vivo igual que tú. Si me insultan me duele. Y si me pegas se me hincha el ojo. Y si me criticas también lloro igual que tú. Y me duelen las cosas, y me duele la cabeza, me pongo enfermo y tengo sueño. Hoy estoy aquí por la gracia de Dios. Soy igual que tú. Y esto es complicado, esto de ser cristiano es difícil, porque a veces la línea es muy fina. Es muy fina. Pero tenemos que tener cuidado porque a veces relativizamos todo. Bueno, no es tan malo. Al final del todo, Dios sabe. Dios sabe. Claro, ese es el problema, que Dios sabe. Porque recuerda algo, Dios no juzga acciones, juzga intenciones. Dios juzga tu corazón. Tú puedes hacer una buena acción con una muy mala motivación. Y Dios juzga tu corazón. Yo puedo darle a Luis esperando que cuando a mí me falta él me dé. Estoy haciendo una buena acción, sí, la motivación no es correcta. Por eso Dios juzga los corazones, no juzga las acciones. ¿Vale? Tenemos que ir pillando estas cosas. Porque a veces pensamos que la salvación es por obras, pero no es por obras, es por gracia. Y la consecuencia de la gracia son las buenas obras. La consecuencia de conocer a Dios son las buenas obras. Por las buenas obras no vas a conocer a Dios. Las buenas obras son una consecuencia de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Y debemos de entenderlo esto, porque vivimos en unos tiempos muy complicados. Muy complicados. Vivimos en unos tiempos muy extraños, donde lo que ha sido malo siempre ahora no es malo, y lo que ha sido bueno siempre ahora es malo. Vivimos en unos tiempos muy raros, y como no tengamos claro dónde están nuestros fundamentos, vamos a resbalar, y vamos a encontrarnos relativizando cosas que no se pueden relativizar.
Y nos vamos a estar metiendo en historias que no debemos de meternos. Sencillamente porque hemos caído en este error. Cristo rompió el velo del templo que detenía que el hombre entrara y permaneciera en la presencia de Dios. Así que no hay ninguna razón para que tú y yo no podamos llegar al lugar santísimo. No hay nada que nos lo impida. Solo a veces nosotros mismos. Recuerda, como te dije al inicio, nunca podrás dejar de moverte. El día que dejes de avanzar, te vas a quedar estancado en un lugar que no te pertenece. El día que dejes de aprender, empezarás a morir. El día que dejes de avanzar, empezarás a morir. Te quedarás en un lugar que no es el tuyo. Una vez un hombre me dio uno de los mejores consejos de mi vida. Me dijo, ¿sabes qué, Juanjo? El peor enemigo de lo mejor es lo bueno. Porque te conformas con lo bueno y ya no buscas lo mejor. Y es cierto. A veces nos conformamos con lo que tenemos y ya no buscamos la excelencia. Pero es que Dios no quiere que te conformes. Dios quiere que crezcas. Dios quiere que vayas adelante. Dios quiere que tengas metas, que tengas prioridades, que luches por ellas, que perfecciones tu mente, tu espíritu, tu cuerpo, tu mente, tu corazón. Que su carácter se forme en ti cada día de tu vida. No que te quedes cómodo, no yo ya. Y tipo discípulo, no me muevas la barca, que encima no me digas esas cosas que me enfado y no vuelvo a la iglesia. Tenemos que tener cuidado con esto. Porque Dios es un Dios santo. Y no nos podemos acercar a Dios de cualquier manera. Hay una enseñanza tremenda en la Biblia. Un día prediqué sobre esto hace muchos años y un día, en estos días, si Dios quiere, lo predicaré sobre el fuego extraño. Fuego extraño delante de la presencia de Dios. Y fueron unas consecuencias tremendas. Así que busquemos la presencia de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo, iglesia? Pero búscala, porque nos va la vida en ello. Te va la eternidad en ello. Y debemos de ser consecuentes con nuestra fe. No juguemos, no nos arriesguemos a permitir determinadas cosas. Yo recuerdo que cuando era joven mi palabra favorita era yo controlo. Esa era mi palabra. Mire, se ríen porque alguno lo ha dicho, y si no lo ha pensado. Yo controlo. Yo decía, cuando quiera dejar de hacer esto, yo lo dejo. Hasta que la heroína llegó a mi vida. Entonces me di cuenta que no controlaba nada. Pero yo controlo. Yo mañana digo, se acabó. Safra, como dicen los árabes. Safi Baraka, se acabó. No se acababa nada. Tenía una relación que no me interesa. Mañana la acabo. No se acababa nada. Mira, cuando tú digas yo controlo, es cuando ya has perdido el control. Te lo aseguro. Cuando tú vayas diciéndote yo controlo, ya has perdido el control. Ya no controlas absolutamente nada. Ya se te ha ido de las manos la situación que estás viviendo. Porque no podemos controlar lo incontrolable. No puedes controlar el pecado. A veces pactamos con el pecado. Yo voy a hacer esto, pero solo hasta aquí. No. El pecado siempre te atrapará más tiempo que el que pensabas que te iba a atrapar. Y siempre pagarás un precio de que más alto del que jamás pensaste pagar. Siempre. Siempre. El pecado siempre te atará más de lo que tú pensaste. Te costará más dejarlo de lo que tú jamás pensaste. Y pagarás un precio más alto del que jamás pensaste pagar. No podemos pactar con las cosas. No podemos decir, voy hasta aquí, porque no vamos a controlar. Es incontrolable. No se puede. No me hagas como el del chiste que dice que llega un hombre a un bar y pide 17 chupitos de vodka. 17. Se bebe 16 y dice, conductor, siempre con una copa de menos. Esto no es así. No lleves tu vida así, porque te aseguro que vas a tener muchos problemas. Y te lo digo por experiencia. Yo he sido alguien que siempre he vivido mi vida al límite. Siempre he buscado los límites de todo, hasta que me convertí y entendí. Y ahora
Creo que hago bien porque busco el límite de Dios, pero como Dios no tiene límites nunca voy a llegar. Porque Dios es ilimitado. No tiene límites. No tiene límites. Nunca vas a llegar a conocerlo del todo. Siempre puedes aprender más. Siempre Dios te va a sorprender. A mí me sorprende cada día. A mí me sorprendió ayer en Barcelona. Y me dio, como dicen los jóvenes, un zasca así en toda la boca. ¡Pum! Y no podía despegarme del altar. Y lloraba más que ellos. Y Dios me dijo, ¿qué? Se fundió el programita. Tenían un programita tan bonito, fue el programa por el aire. Y encima aquellos, no, pero dejar el programa, olvidaros del programa. Dejar el programa, no limitéis lo que Dios está haciendo. Algunos, si ahora cayera la chequina de Dios, diría, bueno, estoy aquí hasta las 2 que me esperan para la paella. El culto acaba a las 2. Las 2 son las 2:05, ya empiezan a mirarme mal, a las 2:10 empiezan a moverse y a las 2:11 empiezan a coger la puerta. Son síntomas de que te estás alargando. Síntomas. Mi mujer dice amén. Ella es mi cronómetro. Primero me mira. Luego me vuelve a mirar y cuando ya se me queda fija. Gracias. No, en serio. Mira, para concluir, le voy a pedir a los chicos que pasen, por favor. Mira, Dios quiere que seamos personas del lugar santísimo. Dios quiere que seamos personas de su presencia. Dios quiere que seamos personas que habitemos en su presencia. Y ¿sabes qué? No hay nada que nos impida llegar allí.